Ha trabajado promoviendo la participación ciudadana y el desarrollo del derecho de acceso a la justicia en las autoridades más vulnerables del país, ejecutando proyectos de mejoramiento de la administración de justicia en organismos no gubernamentales, principalmente de la sociedad civil organizada, auspiciada por agencias internacionales como USAID, Fondo de Canadá, AES. Desde el 2010 hasta la actualidad, es la encargada del programa de mediación comunitaria de la Procuraduría de la Administración. Dentro de esa gestión ha colaborado en la elaboración del manual Guía Básica para Mediadores Comunitarios, texto básico en la formación de ciudadanos, panameños como mediadores comunitarios de la Procuraduría de la Administración y facilitadora en diversos talleres y charlas sobre formación en mediación comunitaria y manejo de conflicto. Docente de diversas universidades públicas como privadas en mediación y conferencista nacional sobre mediación desde una perspectiva social. Recibamos un fuerte aplauso de bienvenida al país. Bueno, yo me siento muy identificada con el tema del seminario, principalmente por el concepto de reto. Y un principal reto es ajustarnos al tiempo. Presentar el proyecto que nosotros venimos ejecutando desde el 2006 como institución, como entidad pública de la República de Panamá. El proyecto de nosotros ha pasado, y digámoslo así, desde una etapa evolutiva, desde que se ejecuta desde el 2006 hasta la fecha. ¿Y cómo ha sido su evolución? Desde el 2006, el programa de mediación, o el proyecto de mediación comunitaria, inicia con un objetivo básicamente basado por actividad. Y aquí nos sentimos muy identificados con las ponencias que nos antecedieron sobre el tema de acceso a la justicia, principalmente porque nosotros comenzamos a mirar de que el programa de mediación tiene un objetivo basado en la actividad que era inicialmente el de auxiliar a la justicia de pequeñas causas. Entiéndase esta justicia como una justicia que se denomina en Panamá como justicia administrativa de policía, que es una justicia que no está concentrada por el Poder Judicial, es una justicia que está concentrada más bien en los municipios. Nuestro país está dividido en 9 repúblicas, en 9 provincias, y a su vez cada una de las provincias se subdivide en municipios, y a su vez cada uno de estos municipios se subdividen en corregimientos. Estos corregimientos es la unidad territorial más pequeña que tiene nuestra república, y en cada uno de estos corregimientos hay una autoridad que se denomina corregidor. Este corregidor, como bien, es la persona que administra este tipo de justicia de pequeñas causas. Tiene la facultad de poner sanciones privativas de la libertad no más de 1 año, tiene la facultad de poner sanciones pecuniarias, multas, tiene la facultad también de ejecutar allanamientos a consideración del Poder Judicial y tiene también la facultad de poner medidas preventivas como la fianza de buena conducta. Sin embargo, estos tipos de autoridades han tenido una crítica en nuestro país a lo largo de su implementación, que fue una figura que nosotros adoptamos desde la independencia de Panamá con España, que nos dejó a este tipo de delegados, digamos así. Y estos tipos de personas que administran este tipo de justicia, que son nombrados a través de la unidad o las autoridades del gobierno local, llámese alcalde o llámese representante de corregimiento, pues nombran este tipo de política, y en Panamá ha habido una crítica respecto a que si este tipo de justicia es imparcial verdaderamente, tiene una desvinculación con los temas político-partidistas, y es ahí entonces donde surge la necesidad de promover un programa que vaya dirigido a auxiliar este tipo de justicia. E inició entonces con un objetivo basado en la actividad, es decir, vamos a auxiliar esta justicia a través de la implementación de mecanismos alternos de resolución de conflictos, como es el caso de la mediación, y como es el caso también de promover la participación ciudadana directamente, para que los ciudadanos se sintieran más participativos de la justicia de pequeñas causas, promoviendo entonces la capacitación de líderes comunitarios, más no líderes políticos, que ahí hacemos una separación. Bueno, estos son para hacer un poco cumplir con el reto. Uno de los antecedentes propios de nuestro programa es que en Panamá efectivamente tenemos no una ley, pero sí una norma
general que adopta los métodos alternos de resolución de conflictos. Estos métodos son el arbitraje, la mediación, la conciliación. Sin embargo, desde que se implementó esta norma jurídica en el año 1999, hubo la percepción ciudadana de que solamente podrían ser mediadores los abogados. Y obviamente se concentra la mediación privada, es decir, los abogados comienzan a especializarse como mediadores y comienzan a ofertar dentro de sus servicios jurídicos el tema de mediación. Y también colateralmente surge lo que es la mediación judicial, desde una perspectiva de que debemos descongestionar los estrados judiciales. Pero como hemos visto dentro de las charlas que nos precedieron, descongestionar los estrados judiciales no debe ser la finalidad de la mediación. Y desde ahí entonces nosotros comenzamos a mirar la creación de la mediación comunitaria, toda vez que de acuerdo al texto normativo solamente se estaba la mediación judicial y la mediación privada. Se crea entonces la iniciativa a través del financiamiento del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y esta entidad financiera que es la encargada de promover el proyecto de mejoramiento de la justicia en Panamá, con diversos actores, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Pública. Comenzamos a trabajar entonces sobre cómo mejorar el acceso a la justicia a nivel extrajudicial. Y se crea entonces el programa de mediación comunitaria, pero dirigida a promover la mediación desde un enfoque social. Desde ese entonces, desde el 2006, comenzamos a establecer actividades, como si bien recordarán lo que dije al inicio, el objetivo del programa tuvo ciertas debilidades, y una de esas debilidades fue que el programa inició con un objetivo basado en actividades, es decir, auxiliar el sistema de justicia, nada más. Creamos los centros de mediación, capacitamos a los líderes. ¿Cómo creamos los centros? Nosotros buscamos, conformamos un equipo interdisciplinario. Este equipo interdisciplinario estaba formado por abogados, desarrollistas comunitarios, trabajadores sociales, cada uno dentro de su área y su especialidad, y unidos todos comenzamos a hacer un diagnóstico social sobre los municipios en Panamá. En Panamá los municipios se dividen en urbanos, semiurbanos y rurales. En Panamá los municipios rurales no son los municipios más pobres, no tienen los recursos económicos necesarios para sustentarse propiamente y dependen financieramente del gobierno central. Por ende, identificamos de que existían municipios a los cuales nosotros podíamos colaborar con la creación de estos centros. Igualmente, los municipios semi-rurales o semi-urbanos y los municipios urbanos en Panamá. Los municipios urbanos son aquellos que estrictamente tienen un financiamiento o una recaudación que le permiten sustentarse propiamente. Y es en el caso solamente de la ciudad o de la metrópoli, que es el municipio de Panamá, que recauda alrededor de $1 millón. Recordemos que Panamá es un país muy pequeño, es un país que, a pesar de que es pequeño, tiene un corazón inmenso, somos gente con una calidad humana muy grande, toda vez que es un país que es pluricultural, es un crisol de razas, pero es un país que, a pesar de ser pequeño, pues tenemos municipios que no reciben una recaudación necesaria y que administran justicia con pocos recursos. Y desde ahí entonces se promueve el tema de cambiar un poco el objetivo del programa de mediación. Toda vez que nosotros comenzamos a cumplir con los objetivos del programa, con las actividades inicialmente planteadas, creamos el comité interdisciplinario, nos apoyamos también en experiencias internacionales, principalmente en Colombia, nos apoyamos de Costa Rica, nos apoyamos también del Perú, nos apoyamos de experiencias regionales, pero también anglosajones, que nos ayudaron mucho a establecer cómo mejorar nuestras actividades. Inicialmente, el objetivo se cumplió. Logramos implementar los centros, como dije, el equipo interdisciplinario, logramos identificar los líderes comunitarios, logramos capacitarlos. Sin embargo, ¿qué pasó después de allí? Decíamos, bueno, hemos logrado crear centros de mediación, hemos logrado que la gente acuda a los centros, pero ¿se descongestionan los sistemas con estrados judiciales? No. Existe una transparencia dentro de la justicia que administra los corregidores o la justicia de pequeñas causas. No.
Entonces nos dimos cuenta que necesariamente para poder mirar el concepto de mediación había que trabajar con un concepto que se le llama no mirar el concepto de mediación como un concepto de resolución del conflicto, sino un concepto de transformación social del conflicto. Y es allí entonces que cambia el objetivo del programa de mediación a un objetivo más que la actividad, a un objetivo basado por resultados. Es decir, comenzamos a trabajar y a entender que para poder ser mediadores teníamos que tener legitimación social. Teníamos que creer que la mediación desde un enfoque social, es decir, la mediación comunitaria que abarca todo lo que converge en una comunidad, tienen que creer en el sistema, tienen que creer en que yo soy parte de una justicia, de que yo tengo participación en un conflicto, y que para poder que haya un conflicto tienen que haber dos partes, pero que a pesar que hay dos partes que tienen intereses antagónicos, cada uno de ellos tiene un interés común o un contexto en común. ¿Cuál es el contexto común? Que todos queremos paz, todos queremos convivencia, todos queremos mejorar la justicia. Es precisamente lo que estamos aquí todos somos de países diferentes, que tenemos cultura diferente, pero a pesar de eso, que estamos aquí reunidos, que cada uno viene de diversas áreas geográficas, todos tenemos un interés común. Y ese interés común es mejorar la efectividad y la eficiencia de la justicia. Y eso precisamente es lo que hace la mediación comunitaria. Y es desde ahí entonces que nosotros comenzamos a cambiar la perspectiva, comenzamos a sensibilizar a la comunidad, trabajamos mucho con el tema de educación por la paz, trabajamos mucho con el concepto de que, lo que decía Confucio, la base de las relaciones humanas, ¿cuál es? La armonía natural. Y eso es lo que nosotros trabajamos desde ahora en Panamá. Desde el 2010 a la fecha comenzamos, ya había un cambio significativo. Comenzamos a crear redes interdisciplinarias. Nos vimos no solamente de que un centro de mediación no son un ente aislado, sino que tenemos que trabajar con las escuelas, tenemos que trabajar con las iglesias, con la policía, tenemos que trabajar con distintos actores que integrados todos ahorramos recursos estatales. Los recursos no se disipan. Y es desde ahí donde el ciudadano comienza a sentirse parte verdaderamente de la justicia. Y eso es lo que hoy nosotros estamos formando. Tenemos hoy día 20 centros de mediación comunitaria, tenemos los encargados de los centros de mediación comunitaria, son funcionarios de la Procuraduría de la Administración, es decir, son funcionarios públicos, pero también tenemos ciudadanos voluntarios. Y hemos establecido, ¿cómo hemos elegido el perfil de estos ciudadanos? Bueno, hemos trabajado con distintas personas que ofrecen un servicio voluntario per se en la comunidad. Y son personas que necesariamente tienen lo que hoy llamamos amor a lo que hacen, vocación del servicio, indistintamente sean o no abogados, indistintamente tengan un nivel de titularidad o no a nivel académico, pero son personas que desde el perfil para nosotros saben leer y escribir y que tienen una preparación, ¿en qué sentido? Una preparación de educar a la comunidad y que todos trabajamos bajo un contexto común. Para terminar entonces, nosotros, y cumpliendo con el reto, es precisamente que para lograr una mejor comunidad debe partir de nuestras familias. Educar a la familia, educar a cada uno de los integrantes de la familia, porque esa es la base de la sociedad y es lo que dice esta reflexión que dejo para su lectura y lo que dice la señora Madre Teresa de Calcuta. Muchas gracias.